después ya con todos los exámenes que se necesiten, ¿no? Asociado a los antecedentes iniciales, pues llegaremos a un buen diagnóstico. Correcto. Entonces, los recursos diagnósticos en ginecología los vamos a ver desde el punto de las imágenes, desde el punto de vista de las biopsias, la citología y aspectos hormonales de las mujeres, ¿no? ¿Cuáles son estos recursos ginecológicos? Muchos, como les hemos dicho, ¿no? Especialmente desde la aparición de la tecnología en el ultrasonido, ¿no? No solamente ultrasonido, sino las imágenes, ¿no? Recuerden ustedes que la radiografía, por ejemplo, no tiene mucho tiempo atrás, y menos las ecografías, la resonancia magnética, el, el otro tema es las tomografías, ¿no? Y así continuamente han aparecido una serie de estudios que nos permiten hacer un diagnóstico mucho más preciso, como digo, ¿no? Y permiten inclusive en algunos casos poder hacer las cirugías necesarias. Pero con esto de la nanotecnología y la tecnología cada vez más precisa en la cirugía ginecológica no invasiva o mínimamente invasiva, pues ha aparecido la endoscopía, ¿no? Y a través de la laparoscopía ginecológica se pueden hacer una serie de procedimientos que antes era solamente potestad de las cirugías abiertas y que generaba pues una serie de disconfortes a las pacientes, ¿no? Ahora el tiempo operatorio, por ejemplo, es mucho menos para cualquier procedimiento ginecológico y la invasión pues es mínima y por tanto eso permite de que haya una recuperación mayor de las pacientes, ¿no? ¿Cuáles son estos conceptos de los que vamos a hablar ahora? Especialmente vamos a hablar de la ecografía, ¿no? Tenemos que tener un buen transductor, generalmente es convexo, un buen transductor vaginal o endovaginal, transvaginal, ¿no? Tenemos que tener un transductor plano, ¿no? Y estos tienen que tener la resolución más precisa, ¿no? Con el devenir del tiempo, siempre comparo yo, nosotros cuando llegué a trabajar a nuestro hospital regional, hace ya como 10 años atrás, encontré todavía un ecógrafo muy pequeñito, pero de muy buena resolución, una marca no muy conocida, pero que servía muchísimo en la emergencia. Ahora ya contamos con equipos de mayor gama y de mejor resolución, pero para que vean cómo ha aumentado la tecnología y cada vez se va necesitando pues de mejores equipos, ¿no? Y eso permite, repito, buenos diagnósticos. Acá más o menos esto es una imagen de una ecografía que se está viendo, ¿no? Para que vean ustedes cómo son las ondas. La sístole, la pueden ver este pico, ¿no? Alto, y la diástole, este pico donde hay un poco ya de la caída de la onda, ¿no? Y lo podemos comparar, la sístole pues es la vasoconstricción y la diástole la vasodilatación, ¿no? Entonces acá podemos ver estas onditas, esto es una arteria, probablemente sea así, es la arteria uterina, en la que está viéndose estos picos para ilustrarlos un poquito, ¿no? La densidad es otro aspecto importante en la ecografía. Mientras más hiperecogénico es, ¿no? Se ve más blanco. Cuando es ecogénico, es casi blanco nada más, pero anecogénico es todo lo que es negro. Por eso es que en la ecografía el líquido, por ejemplo, ¿no? Se ve de color negro. Líquido en general, podemos tener sangre, secreciones a nivel de la cavidad endopélvica y también la presencia de líquido, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos en el embarazo ectópico, podemos confundir fácilmente, o mejor dicho, podemos visualizar el color negro y eso es sinónimo de sangre, ¿no? Si es que tenemos un embarazo ectópico. O en algunos casos inclusive las enfermedades pélvicas inflamatorias en los cuales hay una gran colección de líquido a nivel peritoneal o pelviperitoneal, podemos visualizarlo de ese color, ¿no? La ecografía puede ser, como les dije, transvaginal y la ecografía Doppler, ¿no?
Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Pues acá vamos a encontrar algunas imágenes. Miren ustedes, esta es una imagen donde vemos un útero, estaría en posición de anteverso flexión. Como ven, el fondo está hacia su mano izquierda y el cuello está hacia la mano derecha. Y al medio, ustedes pueden ver acá, ¿no? Una imagen. Están viendo mi cursor, ¿verdad? Hola. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, esta es la parte endometrial, ¿ya? El endometrio es esta, que como podrán ver está un poquito engrosado, no está muy bien definido, pero es solamente una imagen que quería mostrárselos, ¿no? Y acá podemos ver también otra imagen en la cual podemos ver, miren ustedes, todo esto es el ovario, ¿no? Y estos espacios negros, ¿no? Que decíamos son anecogénicos, ¿no? Nos muestran los folículos, ¿no? La cantidad de folículos. En este ovario, por ejemplo, podemos ver 1, 2, 3, 4, 5 folículos bien diferenciados. Y en el ovario del lado derecho, también, ¿no? 1, 2, 3, 4, y uno que no está muy bien visualizado, ¿no? Acá, como ustedes ya saben, de cada uno de estos folículos, cuando se produce el periodo de maduración, va a liberar un ovocito y empezará la maravilla de la vida si es que la mujer se va a embarazar, ¿no? Entonces, estamos viendo acá cómo la diferenciación, el estroma ovárico más hiperecogénico, acá podemos ver parte del estroma, ¿no? Acá también, y los folículos, como lo vemos, de carácter anecogénico. Aquí podemos tener otra imagen, igual, ¿no? En la cual vemos los ovarios, mírenlos, ¿no? Y los folículos también, ¿no? Acá algunas veces podemos tener algún criterio para saber si es un ovario poliquístico, ¿no? Y yo tengo mi discrepancia al respecto. El ovario poliquístico es más de quistes, pero la teoría acepta que cuando miden más de 10 milímetros, ¿no? O 1 centímetro, entonces se habla de ovario poliquístico. Y si existe un volumen mayor a 10 centímetros cúbicos, entonces se considera, ¿no? Y el número generalmente es menos de 10, no es folículo, o mejor dicho, poliquístico. Si es más de 10, generalmente sí se convierte así, ¿no? Esto lo asociamos siempre con el perfil biofísico para ver cómo están funcionando las hormonas que nos hacen ver si es que estamos de acuerdo o no con tener un ovario poliquístico, o en el caso de algunas mujeres, por ejemplo, obesas, en aquellas mujeres que tienen ciclos irregulares, podemos hablar incluso hasta de hirsutismo, ¿no? Entonces, también es para hacer un diagnóstico diferencial. Bueno, entonces en estos casos podemos también observar, esta es una imagen de un quiste ovárico, ¿ya? Más compatible con un teratoma, entonces una degeneración ya hidrópica de un folículo, en el cual, miren, esta tiene una distancia de 6 centímetros, mejor dicho, un diámetro, ¿no? Y ocupa casi todo el ovario derecho, ¿no? Entonces acá podemos ver unas papilas, y estas papilas son las que nos dan el diagnóstico diferencial de un quiste normal, ¿no? Esto lo podemos considerar como un teratoma, ¿no? Y generalmente cuando entramos a hacer una incisión, o perdón, una operación en la cual se hace una quistectomía, entonces llevamos siempre al patólogo para diferenciarlo, ¿no? Algunas veces, por ejemplo, los teratomas, en esta cavidad se pueden encontrar pelos, algunas veces se han encontrado dientes, porque recuerden que es nada más que una degeneración, ¿no? Lo llevamos al patólogo y es lo que nos dicen qué tipo de lesión quística existe en este lado, ¿no? Bueno, y acá esto sí es más bien una imagen también muy sugestiva, parecida a la que hemos dicho, ¿no? Aquí hay ecos hiper y anecogénicos, ¿no? Bien intenso, y también hay foquitos medios negruzcos que podrían decirnos líquidos. Hay líquido y sólido. Esto sí podemos compararlo perfectamente con lesiones endometriósicas, ¿no? Esto es muy frecuente en las mujeres jóvenes especialmente, y vemos una imagen así como dice acá, ¿no? En vidrio esmerilado, vean ustedes, ¿no? Espacios hiperecogénicos asociados a espacios anecogénicos. Otra imagen, podemos ver acá un quiste hemorrágico, ¿no? Generalmente el componente es hiperecogénico, ecogénico y anecogénico, ¿no? Miren,
espacios negros, blancos, muy reforzados, estas pequeñas trabéculas que se notan acá, en los que puede ser relacionado a un quiste hemorrágico, ¿no? Y esto es un quiste, ¿no? Muy vulgar, muy simple, muy fácil de diagnosticar, totalmente anecogénico, ¿no? Líquido, habíamos dicho, ¿no? Generalmente cuando vemos un quiste de ovario simple, esto es un líquido seroso, ¿no? Y como nos damos cuenta, pues no hay vascularización dentro, ¿no? Y el anillo o la cápsula del quiste está muy bien delimitado, ¿no? Y el estroma, probablemente esto es parte de la pared quística y los vasitos que están alrededor, ¿no? Esto es con una ecografía Doppler en la que podemos ver fácilmente nuestros quistes, ¿no? O estas imágenes que nos permiten saber si es que estamos frente o no a la presencia de una imagen quística. ¿Cómo entonces podemos diferenciarlo? Hemos visto lo más importante, hemos visto los quistes, los endometriomas, hemos visto también la presencia de tumoraciones mixtas, ¿no? ¿Y cómo podemos diferenciarlos? Entonces acá hay algunos tips que ustedes deben conocer. Lo hacemos generalmente con la ecografía transvaginal y Doppler, ¿no? Entonces, algunas neoplasias de endometrio, neoplasias de ovario, neoplasias que comprometen el endometrio y una serie de patologías que pueden ser también con problemas de infertilidad. Recuerden que cada vez las mujeres están optando por no embarazarse en la edad adecuada, ¿no? Tratan siempre de postergar su fertilidad, porque primero con el devenir del conocimiento y las necesidades de las familias, etcétera, ahora ya la fertilidad se va postergando y esto se está convirtiendo inclusive en un problema de salud pública, porque luego, ya después de los 30 años, recuerden ustedes que la capacidad de fertilidad de una mujer se va acortando, ¿no? Va disminuyendo, más con los 35 años. Por eso es que ahora inclusive ya las mujeres están buscando guardar sus óvulos, ¿no? Entonces, de tal manera que aspiran, lo llevan a un banco y se guardan ahí para cuando quieran mantener su fertilidad, ¿no? Entonces, es una posibilidad, por supuesto que se hace, todo esto con ecografía transvaginal o ecografía pélvica guiada se puede hacer todo ello, ¿no? Y nos sirve también para determinar si es que hay algunos problemas anatómicos, ¿no? Que sean parte de una infertilidad secundaria. El Doppler no es más que un instrumento que nos permite ver, ¿no? Toda la calificación y la cuantificación de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, con el Doppler nosotros podemos hacer un seguimiento para saber cómo está estas imágenes en las cuales los vasos podemos irlos determinando si es que hay una buena actividad nutricional, ¿no? Y una buena circulación a nivel de cualquier otro tipo de lesiones que puedan haber, como el caso del que habíamos visto, ¿no? De los quistes, ¿no? De los teratomas especialmente. El Doppler nos permite ver cómo el flujo se dirige hacia la sonda, ¿no? Y se aleja de ella. Y esto lo podemos medir inclusive, ¿no? Generalmente lo hacemos hay unas variaciones de frecuencia, esto ya todos los equipos vienen ya perfectamente calibrados, ahora lo único que uno hace es poder determinar cómo está yendo, hacia dónde va, ¿no? Podemos ver en las válvulas del corazón, dependiendo también de cualquier vaso que queremos visualizar y podemos ver el flujo especialmente. Y esta es otra imagen parecida a la inicial, ¿no? Justamente acá se está haciendo uso de ese recurso, el Doppler, y acá se está viendo la arteria uterina, ¿no? Para ver cómo está su flujo, tanto en sístole como en diástole, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, una tumoración en el ovario de carácter maligno, ¿cómo lo podríamos diferenciar? En este caso, miren ustedes, este es un teratoma, ¿no? Hay que ver cómo está el flujo en su interior, ¿no? Se dan cuenta ustedes, las papilas estas que estamos viendo, acá hay un flujo brusco, intenso, en esta parte ¿no? Entonces, ¿cómo podemos diferenciarlo, ¿no? Entonces, para esto existen estos criterios. Estos criterios cuando vemos que los tabiques son mayores de 3 milímetros, al flujo Doppler, cuando hay vegetaciones internas, la vasculación aumenta, el índice de resistencia vascular, ¿no? Es menor a 0.4,
en estos casos podemos decir que está pues predominando la diástole, ¿no? Y la vascularización pues ha aumentado. Esto es casi sinónimo de malignidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con este tipo de pacientes? Si esto nos da una posibilidad, recuerden que esto es impresión diagnóstica o ayuda diagnóstica, y lo que hay que hacer luego pues es terminar con anatomía patológica si esto es cierto, ¿no? Entonces aquí estamos viendo este flujo que les había comentado. En esta imagen podemos ver, por ejemplo, miren estos tabiques, ¿no? Estas tabicaciones que tiene, con vegetaciones ya acá, ¿no? Este tumorcito probablemente, si lo relacionamos y le pedimos un alfa-fetoproteínas, un CA125, marcadores para saber si hay cáncer, generalmente se corrobora, ¿no? Esta es otra imagen que podemos ver, ¿no? Miren ustedes, una ecografía típica, en la cual estas vegetaciones que hay, ¿no? Nos hacen sospechar de cáncer, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la diferencia es abismal, ¿no? Miren los bordes anfractuosos, irregulares, ¿no? En cambio acá estamos viendo más, esto es un quiste casi benigno, ¿no? Y esto es un parte de un endometrioma, ¿no? Acá esta tumoración es mixta, ¿no? Estamos viendo un endometrioma y también un quiste, ¿no? Acá podemos ver, miren ustedes, la gran vascularización, ¿no? Esto ya pues casi seguros de que es un cáncer, ¿no? Y bueno, esta es una imagen de un quiste ovárico grande, miren ustedes, es un cistoadenoma mucinoso, simula una gestación, ¿no? Es una mujer de más de 40 años, eh, que solo tenía un aumento de volumen nada más, ¿no? Comparado con una gestación. En estos casos, por ejemplo, la cirugía abierta es la forma en la cual hay que evitar que se rompa la cápsula, ¿no? Lo más importante acá, porque puede esto generar una siembra si es que hay alguna lesión aquí que no sabemos si tiene algún carácter maligno, ¿no? Entonces, por eso es que se hace una cirugía inmensa, ¿no? Entonces, prácticamente una cirugía desde la sínfisis o mejor dicho, desde la apófisis estiloides hasta, perdón, del borde inferior del esternón hasta el pubis, ¿no? Ven ustedes la extensión de esta cirugía. Otros exámenes, por ejemplo, que nos ayudan mucho a hacer el diagnóstico preciso en ginecología son las histerosonografías, ¿no? Este es un procedimiento no muy bien eh, aceptado, digamos, por la nueva generación, especialmente ginecólogos, pero que es un recurso muy importante, ¿no? Para determinar patologías sin demasiada invasión, ¿no? Miren ustedes, acá se coloca, ¿no? Es para, básicamente, la histerosonografía nos sirve para ver el endometrio. Y acá podemos visualizar papilas, podemos visualizar tabiques, adherencias, pólipos, ¿no? Lesiones, obstrucciones a nivel de los ostiums que no permiten un buen pasaje a nivel de las trompas uterinas, ¿no? Y esto generalmente lo hacemos en consultorio, no es un procedimiento muy doloroso ni nada, ¿no? Tiene algunos riesgos, ¿no? Por ejemplo, pero que se pueden mínimamente controlar, ¿no? Eh, ¿En qué casos lo hacemos? Cuando hay infertilidad, ¿no? Cuando hay demasiado sangrado, ¿no? Entonces acá visualizamos estas imágenes que les decía, ¿no? Los pólipos especialmente. Y es muy fácil, ¿no? Se introduce una sonda, obviamente se instila con solución salina y se expande la cavidad del endometrio, ¿no? Todo esto es con ecografía transvaginal, ¿no? Entonces se pueden ver muy bien los miomas, los pólipos, si es que tienen alguna lesión en la cavidad uterina, ¿no? Esta es una imagen típica, ¿no? Miren ustedes, acá todo lo negro, ya les dije, es líquido, ¿verdad? Entonces acá se ha instilado a través de esta
a través del cuello uterino, a través de una sondita, se coloca solución suero fisiológico y miren cómo le hace un halo, ¿no? Y nos permite ver toda esta tumoración, ¿no? Al parecer esto es un mioma submucoso, ¿ya? Que estos son sangrantes, son mujeres que sangran permanentemente, y miren cómo ocupa casi toda la cavidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite la histerosono? Distender la cavidad endometrial y diferenciar esta tumoración, ¿no? Es un mioma submucoso y por qué decimos? Porque no tiene pedículo, ¿no? No se nota entonces que esto está adherido, miren ustedes, a el endometrio, ¿no? Entonces, de esa manera podemos nosotros diferenciar estos, nos sirve la histerosonografía para el diagnóstico diferencial. También nos sirve a la histerosonografía le podemos agregar el Doppler, por supuesto, ¿no? Entonces acá ponemos, ¿no? Para ver esto si es un tumorcito grande, miren ustedes. Este pólipo mismo ya le hemos puesto el Doppler, y miren, ¿no? Tiene su vascularización, y acá podemos diferenciar que acá probablemente este sea el pedículo, ¿no? Del pólipo. Acá sí se nota mejor, hay una gran invasión. Miren ustedes el pólipo y esta es la zona de implantación del pedículo, ¿no? En esta otra imagen podemos ver un mioma submucoso, miren, miren cómo todo esto es el mioma, todo, y miren cómo aparece y deforma la cavidad endometrial, ¿no? Esto es el endometrio. Acá ha llegado ya el líquido y nos está permitiendo visualizar mucho mejor esta imagen miomética, ¿no? De este mioma, porque hay un flujo, miren ustedes la diferencia, ¿no? Habíamos hablado de que en el caso del pólipo, la imagen es más lineal, viene acá el pedículo vascular, ¿no? Acá, y en esta otra ya vemos la forma casi redondeada, como un halo del tumor del mioma, que es submucoso, ¿no? ¿Cómo podemos clasificar los miomas? Esto es una clasificación todavía hecha en 1990. La última ya la ha dado la Federación Internacional de Ginecobstetricia, es de la FIGO, ¿no? Pero casi no varía, ¿no? Estos son los tumores, por ejemplo, según este profesor, Juan Stecker, él decía que habían los tumores cero, ¿no? Los que estaban en contacto con el endometrio directamente, los que penetraban eran los uno, penetraban parcialmente el endometrio, los dos casi la mitad, ¿no? Y los dos uno y los tres eran los que eran ya los pediculados, pero ya fuera del miometrio, ¿no? Estos son los que llamamos nosotros los subserosos, ¿no? Estos serían los submucosos, ¿ya? Submucosos, estos serían los mixtos y estos son los submucosos, ¿ya? Esto todavía se usa, pero ya no tiene mucha significación con la aparición de la clasificación FIGO, pero siempre es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, esta es una ecografía en la cual se está viendo un endometrio, ¿no? El endometrio perfectamente secretor, ¿no? Está en pleno crecimiento, podemos ver tres líneas, ¿no? La línea externa, media y la otra, ¿no? Las tres líneas. Y acá podemos ver, cuando hablamos de endometrio secretor, estamos hablando de un endometrio que va a entrar ya en proceso de menstruación, ¿no? Un proliferativo, podemos ver mucho mejor que las tres líneas bien definidas, ¿no? Está creciendo todo este endometrio para dar lugar a una posible gestación, si es que sí fuera, ¿no? Y acá en esta operativa, de lo contrario, en una mujer por encima de los 40 años o perimenopáusica, esto es cáncer, así de simple, esto es cáncer, ¿ya? Entonces hay que siempre determinar, hay que compatibilizar lo que veníamos diciendo, ¿no? La edad, en qué etapa de la vida se encuentra la mujer y hay que saber si todavía menstrua o no menstrua, ¿no? Si es una mujer que todavía menstrua, tranquilos, hay que observar. Pero si ya no menstrua, inmediatamente acá hay que hacer una biopsia, ¿no? Un legrado biópsico. Esta es otra imagen muy importante. Miren ustedes, se aprovecha de estas sinequias. Miren cómo acá
se está viendo que aparece líquido, ¿no? Ya hemos dicho, esto puede ser sangre, pero hay un gran espacio, ¿no? Que limita a otro lado. Si uno no tuviera un poquito de expertise, podría pensar que acá hay líquido y esto, ¿qué podría ser? ¿Qué dicen? A ver, Grisel, ¿qué podría ser esto? Un pólipo. El pólipo, ¿de qué características habíamos dicho que tiene? Hiperecogénico, ¿no? Esto es líquido, ¿no? Toda esta partecita es líquido. Es más anecogénico. Entonces, si esto es anecogénico y una gestación al inicio solamente hay líquido, podría tratarlo, ¿no? Podría decir, esto parece una gestación. Y esto, y alguien con menos experiencia, son dos, ¿no? Podría decir, pero hay que saber acá en qué momento se encuentra. Pero esta es una imagen típica, ¿no? De un síndrome de Asherman, donde se han unido, ¿no? Las dos paredes y han generado una gran sinequia en el endometrio, ¿no? Y esta gran sinequia genera dolor, causas de infertilidad, ¿no? Y generalmente hay que hacer todo un procedimiento quirúrgico para liberar todas estas adherencias, estas sinequias endometriales, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Como acá bien dice, los legrados repetitivos, ¿no? Algunas infecciones, ahora que están de moda las pelviperitonitis por enfermedad pélvica inflamatoria, generan estas lesiones, ¿no? Acá tengo unos videitos que son importantes que los veamos, se los voy a pasar. Miren cómo se realiza la ecografía pélvica. Este es un diámetro transverso. Se visualiza, ¿verdad? Sí, Correcto. doctor. Este es un diámetro, miren, en el cual estamos haciendo la ecografía, estamos viendo el útero, ¿no? Aquí se nota un ovario, ahí están viendo la vejiga, por acá adelante podemos ir mirando, ¿no? El útero, acá se ve la vejiga y el útero, acá igual, vejiga, útero, entonces una ecografía pélvica, ¿ya? Esto, por ejemplo, en quienes se hace frecuentemente en las mujeres que no han tenido relaciones sexuales, ¿no? O no quieren una ecografía transvaginal. Acá vemos la vejiga, miren el útero cómo se visualiza muy bien, otra vez vejiga, útero, con menos definición, ¿no? Miren cómo este quiste, por ejemplo, grande nos sirve como una ventana, ¿no? Acá está igual, la vejiga en transverso. Entonces podemos ver muy bien todas las estructuras anatómicas, ¿no? Acá vemos el ovario, la vejiga, miren cómo está bien depleta, el útero, cómo nos sirve para ver y evaluar, ¿no? Hacer seguimiento de aquellas lesiones quísticas en los ovarios especialmente, ¿no? Ahí esta es una buena vejiga, a veces se confunde, ¿no? Por eso siempre hacerle orinar a la mujer es importante, ¿no? Podemos ver una vejiga grande ahí y eso nos hace sospechar de que estemos frente a la presencia de un quiste, ¿no? Ha pasado muchas veces, ¿no? Incluso estaba a punto de operarse una paciente cuando el residente no tiene muy buena experiencia, dice, quiste grande, dice, ¿no? ¿No? Quiste, ya están preparándola para operar y a alguien se le ocurre, ¿le han hecho orinar? No, la paciente no ha orinado, le ponen la sonda, ya no hay quiste, ¿no? Entonces esto pasa. Pues siempre hay que tener en cuenta que cuando se hace una ecografía pélvica, ¿no? Es importante, si bien es cierto, nos sirve la vejiga para tener una buena imagen, pero para diagnóstico diferencial, pedirle que miccione, ¿no? Más de esas imágenes, la vejiga la estamos viendo hacia arriba, todo lo negro es líquido, les vuelvo a decir, lo ecogénico o lo hiperecogénico, estructuras pélvicas, ¿no? Otra vez vejiga, miren este útero, también por debajo de la vejiga.
así, ¿no? Esta imagen, vamos terminando ya con esta, muy bien, esta es la última, y acá tengo otra, las vamos a ver también. Acá podemos ver cómo se hace la histerosalpingografía, ¿no? Cuando queremos visualizar la permeabilidad de las trompas, ¿no? ¿Correcto? Miren ustedes, esto es lo que ve en la histerosalpingografía. Se introduce a través del cuello uterino la sustancia de contraste, miren ahí está colocándose la cánula, y a través de ella se dispara el contraste que va a ir directamente a hacer las tomas radiológicas, ¿no? Esto sí es radiografía. El contraste pasa por las trompas, hay una buena permeabilidad, ¿no? Las dos trompas son permeables, ¿no? Eso nos permite ya saber que, miren, esta otra, solamente la trompa del lado derecho, de acuerdo a su imagen, y la izquierda no pasa nada, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que hay obstrucción, ¿no? Y esta es una última en la cual también se puede hacer lo mismo. Vemos como nuestra trompita está ingresando, mejor dicho, a través del espacio. Es la misma imagen repetida. Sí, es repetida. Ahí está, ¿no? Para verla una vez más, cómo se distribuye la sustancia de contraste a través de las dos trompitas. Y en esta estamos viendo la obstrucción en la del lado izquierdo, ¿no? Izquierdo para nosotros, para la imagen. La derecha totalmente permeable. Si estamos viendo a una mujer en ese sentido, pues pedirle la ayuda, o mejor dicho, inclusive algunas veces cuando hacemos estos procedimientos, fácilmente puede pasar el líquido, y eso significa ya no solamente diagnóstico, sino tratamiento, ¿no? Solo algunas veces ya los que hacemos infertilidad vemos ya la cromoturación, que ya son otros procedimientos, ¿no? Y finalmente vamos a ver las biopsias, ¿no? De las que habíamos hablado, cómo podemos también ayudar en el diagnóstico ginecológico. Y las biopsias siempre hay que buscarlas en la vulva, hay que buscar en el cuello uterino, hay que buscar en la cavidad endometrial, etcétera, ¿no? Siempre la inspección, ¿no? No me canso de repetir, la inspección tiene que ser inmediata, ¿no? Visualizar la zona de los labios mayores, labios menores, del monte Venus, ¿no? Y las en región perianal también. Y algunas veces podemos hacer las biopsias dirigidas, ¿no? Cuando tenemos esa señora que habíamos dicho, ¿no? 45 años y tiene una hiperplasia de endometrio, pues hay que hacerle una biopsia, ¿no? No es muy difícil, repito, siempre se hace en consultorio, siempre hay que hacer un consentimiento informado para que la mujer, la familia, estén satisfechos, ¿no? Y acá este es un tema de las biopsias exocervicales. Cuando hacemos nosotros tenemos sospecha de cáncer de cuello uterino, ¿no? Acá podemos visualizar incluso directamente con el colposcopio, ¿no? Si vemos ahí, podemos utilizar un test de Schiller o un IVA directamente y ver la lesión afectada y poder hacer un pinzamiento a través de esta pincita, ¿no? Que son unas pinzas especiales para poder tomar parte de este tejido y llevarlo al patólogo, ¿no? Algunas veces hacemos este procedimiento cuando ya tenemos sospecha de que aquí hay una lesión premaligna, y esto se llama o podemos también llevar todo este tejido, si está totalmente tomado, ¿no? A través de una excisión con bisturí, ¿no? Ya no se hace mucho ahora, pero se puede hacer todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuello sangra mucho. Entonces hay que tener a la mano un electrocauterio para que deje de sangrar, ¿no? Entonces, ¿qué se hace actualmente? La conización, ¿no? Se hace un conolip en el cual se secciona y a la vez también se coagula, ¿no? Y a nivel endocervical, ¿no? Generalmente hacemos un legrado, ¿no? Un raspado vaginal, en el cual llevamos también este tejido de la cavidad endometrial para poder diferenciar no solamente del endometrio, ¿no? Sino también del endocervio, porque también aquí pueden haber lesiones premalignas, ¿no? Y finalmente siempre buscamos, pues, el consentimiento de la mujer, como digo, para poder saber si había o no lesiones. Y esta es una imagen en la cual ya se ha hecho una histero,
Se ha sacado el útero completamente, miren ustedes, ¿no? ¿Ya? Esta es una histerectomía. Acá están las trompas, los anexos, ¿no? Acá está todo el cuello. Y el patólogo siempre lo extiende para ver siempre las lesiones. No siempre, generalmente lo hacemos nosotros, los ginecólogos, pero y aquí viene la contradicción, porque los patólogos no quieren que nosotros seccionemos el, la pieza quirúrgica, pero cuando uno quiere saber si lo que está sospechando es cierto, podemos hacerlo, ¿no? Y los exámenes citológicos, creo que ya vamos a abundar en ello, ya los hemos visto enormemente, y esto está relacionado pues al famoso Papa Nicolau, ¿no? Papa Nicolau vigente, espero que sea por la eternidad, porque es la única manera de prevenir esta enfermedad. Ya lo hemos visto hasta la saciedad, la clasificación de acuerdo a las neoplasias intracervicales, ¿no? Las lesiones de bajo grado, y a partir del NIC2 las lesiones de alto grado. Vamos a tocar también el tema hormonal, ¿no? Para que lo sepan, también nos sirve mucho en la ayuda diagnóstica. Y acá tenemos que evaluar siempre a las pacientes, por ejemplo, cuando hay alteraciones a nivel menstrual, hay que pedirles gonadotrofina coriónica, detección de algunas enfermedades crónicas, ¿no? Por ejemplo, pueden haber ahí problemas con el metabolismo de la mujer, hormonas estimulantes para el caso, por ejemplo, de problemas de fertilidad, para saber cómo está su LH, su FSH, ¿no? Estos marcadores nos pueden servir también en algunos casos cuando hay hipogonadismo, cuando hay problemas de infertilidad, cuando hay problemas de obesidad mórbida, ¿no? Entonces siempre hay que solicitarlos, ¿no? Obviamente, repito, si yo tengo una buena unidad clínica y veo que es una mujer que menstrua adecuadamente, no tiene excesos de peso, tiene una vida saludable, pues estos estudios encima tienen las reglas adecuadas, no me servirán mucho, ¿no? No me servirán. Siempre repito a lo que hablábamos inicialmente, una evaluación clínica integral. Y también podemos pedirle prolactina en el caso de, por ejemplo, mujeres que no ovulan adecuadamente, ¿no? La hiperprolactinemia puede causar, ¿no? Deficiencias a nivel gonadotrófico y algunas mujeres pueden tener galactorrea sin necesidad de estar menstruando, ¿no? Algunas mujeres no tienen anovulación, no menstruan, pero sin embargo están secretando prolactina. Y eso se ve cuando dicen las mujeres, no, me sale leche. Entonces, cuando se hacen los estudios, se ve que la prolactina puede estar muy elevada y eso puede estar un problema a nivel neuroendocrino, ¿no? Y la tiroides, que siempre se lo solicita, siempre, ¿ya? Porque van relacionados. Recuerden que los problemas hormonales en las mujeres no son únicos, no son aislados, siempre van de la mano. Entonces, pedirle hormonas estimulantes de tiroides, TSH, T3, T4, nos va a servir para hacer un mejor diagnóstico diferencial. Muy bien, creo que es la última imagen que tengo. Sí, efectivamente. Les agradezco su participación en este sábado, que seguro tienen algunas actividades que hacer, pero les agradezco su comprensión para haberme dado esta oportunidad. Si tienen alguna pregunta por ahí. Hola. ¿Están por ahí o ya se fueron? Doctor, una pregunta. La clase de hoy también va a venir incluida en el examen del día lunes o ya es para la segunda unidad? No, ya no viene la clase de hoy. ¿Ya? La clase de hoy la vamos a postergar para el examen segundo, ¿ya? Porque ya no sería correcto, porque ya envié las preguntas inclusive al doctor, ¿ya? Muy bien, pero esta clase se la voy a pasar a nuestra compañera a Gris para que la comparta con ustedes, ¿de acuerdo? Ok, doctor, muchas gracias. ¿No hay más preguntas? Ya ¿No hay tengo más una pregunta, comentarios? doctor. Ok, les agradezco entonces su participación el día de hoy. Espero que tengan un buen sábado. Con vuestro permiso.
Gracias, doctor. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias también a ustedes.